Hoy vamos a seguir resolviendo ejercicios variados de física. Pues vamos con el primero. Se lanza un objeto verticalmente hacia arriba con una velocidad de 10 metros por segundo. Bueno, primero analicemos la situación que se nos presenta en el enunciado. Tenemos un objeto que se lanza desde una cierta posición inicial. Vamos a colocar ahí, en la posición inicial, el 0. Luego, este objeto se lanza de manera vertical y hacia arriba, con una velocidad de 10 metros por segundo. Esta va a ser la velocidad inicial. Como se lanza de manera vertical y hacia arriba, ya sabemos que estamos ante un lanzamiento vertical. Y en cuanto a tipo de movimiento, se corresponde con un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Pues ya sabemos que para poder realizar los cálculos tendremos que utilizar las ecuaciones de este movimiento. Bueno, ¿qué va a ocurrir? Sabemos que el vector velocidad en principio apunta hacia arriba, pero ¿cuál es la aceleración de este movimiento? Pues se corresponde con la aceleración de la gravedad, que apunta hacia abajo, y en este problema vamos a tomar menos 10 metros partido de segundo cuadrado. Esto es g menos 10 metros segundo cuadrado. Bien, pues como el vector velocidad y el vector aceleración tienen sentidos opuestos, esto nos quiere decir que el objeto irá frenando, es decir, su velocidad se irá reduciendo. El objeto seguirá subiendo, sí, pero cada vez con menor velocidad, hasta que en la altura máxima, que la tenemos por aquí, altura máxima, el objeto se parará. Y una vez que se para, pues tiene que comenzar con un tramo de caída libre. El objeto va a caer hacia el suelo. Entonces, claro, en este tramo va a entrar con una velocidad de 0, porque dijimos que en la altura máxima el objeto se paraba, y a partir de ahí la velocidad tiene que ir aumentando, hacia abajo, hasta que finalmente llegará otra vez a la posición inicial. Bien, con esto tenemos que calcular primero la altura que alcanza el objeto. Esa es la altura máxima. Como hemos situado el 0, nuestra referencia, por así decirlo, en la posición inicial, podemos decir que la altura máxima coincide con la posición final de este tramo de lanzamiento vertical. Así que queremos calcular la posición final. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues como estamos ante un m igual a, podemos pensar en la ecuación de la posición. Posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de g por t al cuadrado. ¿Qué ocurre con esta fórmula? Que no conocemos el tiempo, ya sería otra incógnita. Entonces aquí podemos hacer dos cosas. La primera, pues podemos utilizar previamente otra fórmula para calcular el tiempo y luego lo sustituimos aquí. Esa fórmula es la ecuación de la velocidad. La ecuación de la velocidad en el m igual a nos dice lo siguiente. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración de la gravedad por el tiempo. Pues eso, con esta fórmula ya podemos calcular el tiempo, porque tenemos todos los datos para hacerlo. La velocidad final ya dijimos que era 0 en la altura máxima. Y una vez que calculemos el instante de tiempo, bueno, el tiempo que tarda el objeto en llegar a la altura máxima, pues ya podremos hallar la posición. Esto es una forma, pero será más rápido hacerlo de la segunda manera. Esa segunda forma, pues, utiliza la tercera fórmula del m igual a. Realmente las dos ecuaciones fundamentales de este movimiento son estas de aquí, la de la velocidad y la de la posición, pero hay una tercera fórmula que surge de fusionar estas dos. Esa tercera nos relaciona velocidad y posición sin tener en cuenta el tiempo. Y nos dice que la velocidad final al cuadrado es igual al cuadrado de la velocidad inicial más 2 por g por delta de i. Pues vamos a utilizar esta fórmula de aquí. Ya dijimos que la velocidad final es 0 en la altura máxima. La velocidad inicial es la velocidad con la que se lanza el objeto, 10. Luego la aceleración de la gravedad es menos 10. ¿Y qué es delta de i? Pues delta de i es el desplazamiento. Se puede desarrollar como posición final menos posición inicial. La posición final es lo que queremos calcular, ya dijimos que coincidía con la altura máxima, y la posición inicial es 0. Ahora solo queda despejar la i. Pues a ver, 0 es igual a 100 menos 20i. Por lo tanto, i es igual a 5. La altura máxima que alcanza el objeto son 5 metros. Bueno, es 5 metros. Ya tenemos el primer apartado. Pasamos al segundo.
Hay que calcular el tiempo que tarda el objeto en subir, bajar y regresar al punto inicial. Básicamente tenemos que calcular el tiempo que tarda el objeto en hacer esto. Subir hasta la altura máxima y luego bajar regresando a la posición inicial. El tiempo que va a tardar el objeto en subir hasta la altura máxima es el mismo que va a tardar en bajar hasta la posición inicial. Entonces, si nosotros conseguimos calcular el tiempo que tarda el objeto en subir, simplemente lo multiplicaremos por 2 y ya tendremos el tiempo que tarda en hacer todo este recorrido. Subir y bajar hasta la posición inicial. Vale, ¿cómo podemos calcular ese tiempo? Pues precisamente con la ecuación de la velocidad. Es lo que dijimos antes. Con esta ecuación vamos a calcular el tiempo que tarda el objeto en llegar a la altura máxima. Pues vamos a ello. La velocidad final es 0, la velocidad inicial es 10, g es menos 10 y el tiempo la incógnita. Así t nos da 1 segundo. ¿Ahora qué queda? Multiplicarlo por 2. Por lo tanto, el tiempo que tarda en subir, bajar y regresar al punto inicial es 2 segundos. Por último, tenemos que calcular la velocidad de llegada. Esta velocidad es la que llevará el objeto en esta posición. Vemos que es la velocidad del objeto cuando, al hacer todo este recorrido, subir y bajar, acaba en el punto inicial, que le llamaban aquí. Por teoría, ya podríamos contestar este apartado sin hacer ningún cálculo. Ya sabemos que la velocidad que va a llevar el objeto en este punto, cuando regresa a la posición inicial, es la misma con la que inició su trayecto. Entonces, si nosotros lanzamos el objeto con una velocidad de 10 metros por segundo, así, entonces la velocidad en este punto también va a ser 10. Lo que cambia es el signo, ahora la velocidad apunta hacia abajo, pero el módulo es el mismo. Bueno, pues ya sabríamos que la velocidad de llegada es menos 10 metros por segundo, pero vamos a calcularlo para corroborar esto. Bueno, como queremos calcular una velocidad, pues vamos a utilizar la ecuación de la velocidad, ya que sí que tenemos el tiempo. Vamos a hacerlo para todo el recorrido. Entonces, la velocidad final no la sabemos, la velocidad inicial es 10, g sigue siendo menos 10 y el tiempo es el que tarda el objeto en hacer todo esto, subir y bajar a la posición inicial. Eso lo calculamos en el apartado anterior, daba 2 segundos. Y el resultado sigue siendo menos 10 metros por segundo. Pues por aquí lo vemos en la solución. Este es el apartado A, por aquí tenemos el B y por aquí el C. Bueno, aquí en el apartado C, pues hemos calculado la velocidad de llegada de otra manera. En vez de considerar todo el movimiento desde que lanzamos el objeto, simplemente nos centramos en el tramo de caída libre. Entonces, usamos la misma fórmula, la ecuación de la velocidad, pero ahora la velocidad inicial va a ser 0 porque en el tramo de caída libre empieza con velocidad 0, y el tiempo va a ser 1 segundo, porque es el tiempo que tarda el objeto en caer. Ahora pasamos al segundo ejercicio. Calcular la rapidez media y velocidad media del objeto. Bueno, esta es la trayectoria que describe un determinado objeto. Vemos que en el instante de tiempo inicial, vamos a poner t sub 0, el objeto se encuentra en la posición 2 metros, x igual a 2. Vale, ¿qué hace? Pues se dirige hacia la derecha hasta llegar al metro 10, y luego cambia su sentido y acaba en la posición 6. En hacer todo esto, todo este recorrido, tarda 5 segundos. Y tenemos que calcular rapidez media y velocidad media. Pues empecemos con la rapidez media. La rapidez media se define así. Rapidez media o celeridad es el espacio recorrido entre el tiempo. El espacio recorrido se mide sobre la trayectoria. Y vamos a ver cómo calcularlo. Pues a ver, para calcular ese espacio recorrido tenemos que sumar los metros que recorre hacia la derecha y los metros que recorre hacia la izquierda. El espacio recorrido, como es una distancia, un espacio, pues va a ser positivo. Entonces, hacia la derecha vemos que recorre 8 metros, pasa de la posición 2 a la posición 10. Y hacia la izquierda, pues recorre 4 metros, pasa de la posición 10 a la 6, y estos son 4 metros.
Por lo tanto, el espacio total recorrido, medido sobre la trayectoria, es 12 metros. ¿Y el tiempo cuánto es? Pues será tiempo final, 5, menos tiempo inicial, 0. 12 entre 5. Lo podemos pasar a decimal y nos da 2,4. 2,4 metros por segundo. Vale, ahora vamos con la velocidad. La velocidad se define como el cociente entre el desplazamiento y el tiempo. El desplazamiento ya no se mide sobre la trayectoria, sino que es posición final menos posición inicial. La posición final es 6 porque el objeto acaba en el metro 6 y la posición inicial es 2, ya que comienza en el metro 2. Así que la velocidad será posición final 6 menos posición inicial 2 entre tiempo final 5 menos tiempo inicial 0. 4 partido por 5, 0,8 metros por segundo. Y aquí lo vemos en la solución.